Entonces, lo que queremos hacer es inicialmente contarles, ¿cierto?, qué es lo que nosotros entendemos y casi que hemos, digamos, conceptualizado, pero de forma todavía muy en borrador, frente a cuál es esa figura, digamos, de investigador académico y comunitario. Por aquí en esta cartilla tenemos una pequeña definición que dice: el investigador comunitario es un líder vinculado a organizaciones comunitarias o a colectivos sociales, y por tanto su acción responde a los intereses y a las necesidades sentidas por sus comunidades. Recibe una formación básica en metodología de investigación aplicada a la seguridad humana, al tiempo que contribuyen a la formación de los investigadores académicos, de las actividades propias y las dinámicas propias que desarrolla en sus comunidades. Listo, entonces tenemos acá dos investigadoras comunitarias, ¿cierto? Isela Quintero, que nos ha estado acompañando, contándonos, digamos, desde este territorio que es el que ella habita. Isela ha acompañado los procesos del Observatorio de Seguridad Humana ya desde hace varios años, y particularmente las dos compañeras estuvieron en un proyecto de investigación previo donde se probó esta metodología desde abajo, ¿cierto? Donde ellas estuvieron ahí como investigadoras comunitarias, que es un proyecto que llamábamos como proyecto de Líderes E, porque lo financiaba Líderes E, pero en realidad era pues un proyecto sobre seguridad comunitaria en Medellín, ¿cierto? Tenemos entonces aquí también a la compañera Beatriz Hernández. Beatriz es investigadora comunitaria también, habita en la ciudad de Medellín, concretamente la Comuna 1, donde vamos a realizar el proyecto. La idea es que este proyecto regional la tenga ella como investigadora comunitaria, y ella ya ha acompañado también procesos del observatorio. Tenemos entonces también que un investigador académico, digamos, del otro lado de la moneda, lo podemos definir como un profesional cuya formación universitaria y dedicación al mundo académico lo ha dotado de conocimientos teóricos y de metodologías de investigación que pone al servicio de las comunidades. Digamos que aquí, para reflexionar frente al investigador académico, está el profesor Pablo Emilio Angarita, que es doctor en Derechos Humanos y que es uno de los socios fundadores del observatorio, y que ha trabajado también bajo metodologías participativas. Entonces, bien, eso como contextualización, y la idea ahora es pues aterrizar también un poco lo que ya veníamos mirando en el recorrido, y para eso, entonces, digamos que lo que yo le quiero preguntar inicialmente a Isela es, bueno, subimos las escaleras eléctricas, según ella, hicimos todo este recorrido, pero la idea, pues digamos, la reflexión que quiero que tú nos ayudes a plantear es cómo en toda esta experiencia que ustedes tienen como territorio, como colectivo, como mesa de desplazados, como mesa de vivienda y medio ambiente, cómo, digamos, a ese proceso la academia, digamos, que ha aportado, qué es lo que la academia ha hecho en ese proceso. Pues, como lo decía al inicio, y cuando hacíamos como el contexto de dónde estábamos y cuál era como ese acercamiento que habíamos tenido, o que hemos tenido con la academia, y una de las grandes aprendizajes ha sido todos los documentos como bases, los cuales en el momento de uno hacer la exigibilidad de los derechos humanos siempre debe de estar muy ligado y debe de estar muy de la mano con las necesidades de las comunidades. Entonces aquí un gran rol que ha venido jugando el Observatorio de Seguridad Humana es que hablamos de la seguridad humana, pero desde unos ejes transversales, y uno de los primordiales para nosotros, y que incluso eso pues nos dio pie para dar como la continuidad a otros procesos, como el de la elaboración de este documento de una política pública de mejoramiento integral de barrios para la Comuna 8 y para la ciudad de Medellín. Otro de los grandes avances que hemos venido teniendo es cómo un lenguaje comunitario con ese respaldo de lo académico se conjuga en una agenda pública de la ciudad de Medellín,
que si bien es muy importante después de 20 años que no se hablaba de un tema específico acá, que ese es como el plan bandera de nosotros, mejoramiento integral de barrios, si bien no somos, pues, o sea, durante los 90 no se había vuelto a hablar de eso, ahora está otra vez dentro de unas agendas y está otra vez siendo retomado por la institucionalidad, no con las, o sea, no con las medidas ni con las al 100% con nuestras propias propuestas, pero ya está dentro de una agenda pública, la cual ahora ese es el rol también de nosotros. El cómo empezamos a hacerle seguimiento a esa agenda que está en un programa de gobierno, pero que finalmente no se ha materializado. Entonces aquí se ha conjugado muy importante ese conocimiento, porque hemos venido como de base, empezamos primero con el mejoramiento de barrios, muy anclado al tema a una de las dimensiones de la seguridad humana, como es la seguridad alimentaria. Y de ahí vienen surgiendo las otras, que es la que ya compartimos con ustedes. Listo, digamos que en el caso de Isela, pues digamos ella como persona, pero también un poco el rol que debe cumplir un investigador comunitario, tiene que ver mucho con demandar. Isela es una persona demandante, todos los que la conocemos sabemos. Y digamos que esa es una gran diferencia en relación a las metodologías tradicionales, porque hay veces desde el mundo académico nosotros le demandamos a la comunidad, vamos a hacer este taller, acompáñenos en esta función, ayúdenos con este proceso de convocar a la gente, y digamos que hasta ahí llega esa metodología. Nosotros, digamos que desde lo que hace Isela, es al revés, nosotros tenemos esta necesidad, nosotros como una 8 requerimos un apoyo para intervenir esto, academia, venga y ayúdenos, digamos, en ese sentido. Entonces, un poco el papel también de esos investigadores comunitarios no es tanto esperar, ¿cierto? Esperar qué es lo que nos van a enseñar, ¿cierto? Como hablábamos ayer, sino demandar qué es lo que usted sabe que a mí me puede ser útil para mejorar mi proceso comunitario y mi organización social, ¿cierto? Entonces eso como un asunto también ahí muy clave y que debemos de ir considerando. Lo mismo para Beatriz, y es entonces precisamente en el trabajo que desarrollan con la Coordinación Zonal de Mujeres, que es la organización, digamos, en la que trabaja Beatriz. ¿Cuál ha sido, digamos, desde tu experiencia, la ventaja, por decirlo así, de trabajar con la academia, trabajar bajo una metodología como esta desde abajo? Bueno, pues una de las ventajas que tenemos es que aprendimos a valorar y a reconocer la función que nosotras hacemos dentro de la comunidad, porque nosotras hacemos distintos trabajos en el territorio de la defensa de los derechos, somos una expresión del movimiento. Como expresión del movimiento hacemos parte del movimiento social de mujeres a nivel de ciudad y a nivel internacional, pero entonces nosotras no habíamos nunca evaluado que en nuestra cotidianidad obteníamos herramientas para poder trabajar con otras comunidades y poderlo multiplicar. Cuando llegamos al observatorio, que empezamos a trabajar en el proyecto de voces, de estrategias ciudadanas, empezamos a mirar que nosotras hacíamos actividades empíricamente, sin planearlo, solamente decíamos, vamos a hacer esto otro, pero no habíamos llegado a profundizar como el impacto que iba dejando, a averiguar dentro de la misma comunidad para las mismas mujeres, porque además el trabajo de nosotras es con mujeres de la zona nororiental, aunque albergan también otras mujeres de otras comunas, pero básicamente es de la comuna 2, 3 y 4. Y también aprendimos a rescatar que tenemos un momento dentro de la coordinación que se llama el momento de la escucha, que ese momento viene de un proceso de elaboración de duelos, donde las mujeres eran víctimas de conflictos y de las distintas violencias, llegaban a los espacios, y nosotras lo hacíamos como en un momento de escuchar a la otra, como que se desahogaran, pero no habíamos visto que ahí podíamos sacar contexto, y eso lo aprendimos desde la academia, que nos servía para elaborar contexto, para hacer acompañamiento a las mujeres, para hacer las denuncias públicas, la exigibilidad también de los territorios
que ahorita lo estábamos hablando de los distintos espacios públicos para la participación de las mujeres. O sea, resulta que podíamos hacer desde ahí, optar por muchas estrategias para poder integrar más los procesos con las mujeres. Pues nos ha servido muchísimo. Listo, muy bien. Esta estrategia que nos menciona Beatriz es importante y me gustaría rescatarla, y es en efecto, como ella lo decía, un proceso interno que tenía como organización para la elaboración del duelo, y que ella lo llamaba como momento de escucha, y nosotros, digamos, desde la universidad vimos que eso era una herramienta y una estrategia de investigación bajo la cual se recopilaba información muy valiosa. No solamente, o digamos, cumplía una labor muy importante de tramitar esos duelos, pero era también un espacio importante que podía servir para generar información. Ahí hay un asunto y que, digamos, es también un poco esa pregunta por en qué tenemos cuidado. Ayer creo que lo preguntaba Iván en relación a qué es lo que no hay que hacer. Hay que considerar siempre, entonces, en efecto, las herramientas que ellos tienen. ¿Cierto? Lo que no hay que hacer es partir de las herramientas únicamente académicas, por decirlo así, sino que nosotros, digamos que usualmente lo que uno podría hacer en un proceso de coproducción es intentar rescatar esas metodologías que vienen adelantando las organizaciones sociales, y rescatar también las metodologías que se tienen desde la academia, y preguntarnos entonces para nuestra investigación qué es más útil. Nosotros, por ejemplo, aquí en la comuna intentamos recoger información a través de un proceso en la huerta, ¿cierto? Ir sembrando y recolectando información. Era muy importante, veíamos que, digamos, lográbamos, sembrábamos, recogíamos información, pero no era tan productivo, ¿cierto, Isela? No, sí. O sea, era difícil, digamos, converger ambas actividades. Entonces decidimos, bueno, primero se hace el recorrido y después en un espacio cerrado hacemos ese diálogo, como lo que estamos haciendo acá. Entonces es también un poco como reconocer ambos tipos de metodología. Entonces, bueno, muchas gracias. Ahora entonces para Pablo, en el caso, digamos, de tu rol y desde la experiencia que has tenido como investigador académico, salud, ¿cómo valoras precisamente, digamos, ese trabajo que se hace con las comunidades? ¿Cómo, digamos, tu rol como académico es distinto a otro rol de otro académico que no esté trabajando bajo esta metodología? Sí, bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todas, todos. La experiencia que tenemos es que algunas personas que nos movemos en el medio académico, en la universidad, y que tenemos también una conciencia de la necesidad de criticar y transformar y aportar a la transformación de la sociedad, de cosas que funcionan supremamente mal, que todo este tema de la injusticia social que hay, los grandes contrastes entre riqueza y pobreza y muchas exclusiones que hay. La pregunta que nos hacíamos es hasta dónde, desde el punto de vista ético, nosotros tenemos un compromiso con aportar también a que se den transformaciones en este campo. Por eso planteamos algunos la necesidad de trabajar con las comunidades, pero resulta que hemos visto que, o veíamos que desde hace muchos años y hace mucho tiempo, académicos, profesores, investigadores, estudiantes han ido a las comunidades, ¿sí? Han ido a las comunidades a investigar, y muchas de las investigaciones, lo normal la mayoría de las veces, como nos decían las comunidades, es que aquí vienen para que les ayudemos para su tesis de grado, hacen investigaciones, nos sacan cantidad de información, hasta nos toman fotos y nos ponemos fotos y después no aparece. Algunos se vuelven profesionales y son inclusive hasta ya como profesionales se vuelven hasta los enemigos, pues, de nosotros. Entonces ese es un aspecto. Después vimos también cómo metodológicamente las comunidades tienen formas de investigar y de conocer la realidad que en algunos casos no está formalizado, sistematizado. Nosotros en la academia vemos hay muchos métodos de investigación que están estandarizados, ya formalizados, y la idea era cómo aprender de estas metodologías que se desarrollan en las comunidades.
En los proyectos que ha tenido el Observatorio de Seguridad Humana, pues vimos algunos de estos métodos, y la idea era cómo aprender, cómo reconocer, identificar y compartir. Entonces nos planteábamos que también las comunidades tienen mucho que enseñarnos en cuanto a cómo conocer la realidad, y la idea era cómo compartir esas metodologías. A veces se presentaban situaciones como que de querer enseñarle esos mismos métodos de la academia a las comunidades para que lo conocieran, pero veíamos que eso tenía su aspecto bueno y también su aspecto problemático, porque estábamos reproduciendo, casi como queriendo hacer que la gente de las comunidades hiciera lo mismo que nosotros hacíamos en la universidad, mientras que se trataba de más bien abrir el ojo y saber identificar métodos de investigación, que así no se llamen métodos de investigación, la forma como la gente conoce su realidad, y unos espacios, por decir, en la tienda, en el sitio de la terminal de transporte, en los buses, en las reuniones, hay muchos espacios a la salida de la iglesia, etcétera, donde hay intercambio de información, sistematización, etcétera, que muchas veces no están catalogados como espacios oficiales de investigación, pero es donde afloran elementos de investigación muy importantes. Entonces, para terminar aquí, fuimos conjuntamente recopilando métodos como los que señalaba Beatriz ahora, de cómo las mujeres, al tiempo que desarrollan o intentan salir adelante en acciones, digamos, de resiliencia o algo, van también develando situaciones que muchas veces están ocultas o que están ahí presentes y nosotros no sabemos identificarlas. Entonces, conclusión, hay metodologías desde la academia que pueden ser útiles para que todos, tanto las organizaciones populares como los académicos, las usemos con el claro propósito de contribuir a transformar la realidad. No es simplemente, digamos, por tomarnos la foto del herido, de ver la situación, que la pobreza o la violencia que se da, sino de mirar cómo la transformamos. Y hay métodos de las organizaciones populares que tenemos que ayudar conjuntamente, académicos y organizaciones populares, a descubrir, inclusive a organizar, a volverlo como algo desde la formalidad de lo que llamamos metodología de investigación. Eso estaría en esa línea de cómo trabajar conjuntamente a descubrir esos métodos o a construir nuevos métodos. También ese es el asunto, que conjuntamente construyamos nuevos métodos fuera de los que ya están en los libros o en la experiencia. Que esa es una tarea, digamos, por realizar, y en un proyecto como este que nosotros estamos desarrollando, pienso que sería como tener la actitud, el ojo, el oído despierto a captar eso que a veces está ahí y no lo vemos, ¿sí? Y lograr sistematizar eso. Listo, muy bien. Sí, pues es un conversatorio. Si tienen preguntas o si las pueden ir planteando. Lina Vida levanta la mano. No, que un poco, pues como para complementar lo que mencionaba también Isela y pues lo que acaban de mencionar los compañeros y Pablo, es algo que para nosotros también ha sido muy importante, y es que precisamente, pues yo quisiera que supieran también eso, y es que precisamente en esta metodología, cuando empezamos no se sabía si se iba a lograr o no dar ese diálogo entre los académicos y los comunitarios, ¿cierto? Digamos que ese era el objetivo, pues para que tampoco crean como que no la sabemos toda, y menos que se van a ir, que les vamos a estar resolviendo, o por lo menos este equipo que está acá, les va a estar resolviendo todas las dudas, porque eso es casi que imposible, y estos días lo hemos hablado mucho, sobre todo pues como con el nuevo contexto que emerge ahorita, que es México, porque digamos que en TEU las cosas han fluido muy bien, y yo creo que las tensiones y diferencias y adaptaciones de la metodología en cuanto al diálogo entre las académicas y las comunitarias, pues también han habido tensiones en distintos niveles del proyecto, y empezar fue excesivamente difícil para mí. Yo
siento que fue una responsabilidad muy grande en las que nos embarcamos las colombianas, Good Fight de la coordinación que hoy no está acá, pero que empezó con Beatriz en el año 2012. Entonces fue muy complejo cuando ya llegar a Honduras y digamos que llegar y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Porque es que no es lo mismo llegar a Honduras con lo que habíamos hecho, además que nosotros teníamos varios grupos poblacionales, que llegar allá a un contexto específico donde digamos que habían ciertas cosas que también facilitaban, pero entonces también nos daba miedo, todo tan fácil, pues también es un poco sospechoso, ¿cierto? Y no, en realidad no fue tan fácil, o sea, todo tan fácil en el sentido de que ya estaban las organizaciones esperando, ya habían algunas mujeres esperando, ya había un trabajo que obviamente había adelantado Oxfam y que gracias precisamente a esa apertura, y yo creo que eso es algo muy importante de llevarse en estas primeras reuniones, es la apertura que se tenga tanto desde el académico como el comunitario para adelantar un proceso que es nuevo. Es nuevo en la medida en que cada uno tiene unas trayectorias y unos roles que ya estamos cómodamente acostumbrados a desarrollar, ¿cierto? Y esto implica ese acomodamiento entre lo que yo cómodamente hago, de acuerdo a lo que he aprendido en la academia, y lo que Isela hace acá, que ustedes ven que ella, pues todo fluye. Ella hace así, mira, y la gente le entiende. Pues para que nosotros lleguemos al territorio y eso pasarán años. Entonces es lograr acomodar esos lenguajes y resignificar esos elementos, por ejemplo el trabajo de campo, y ahí un poco frente a lo que Pablo menciona de esos lugares en donde nosotros obtenemos de alguna manera la información. Está muy bien y digamos que por lo menos yo como antropóloga y como etnógrafa consigo información en toda parte, ustedes no se imaginan, pero la idea tampoco de este proceso es hacer etnografía, es reconocer lo que decía, porque un poco eso nos pasó en México, que se confundió mucho y se le asignó como el papel de la etnografía a la metodología de coproducción de conocimiento, y no es así. Pues ya Jenny y Alex, si quieren ahorita pues me sacarán de errores y de percepciones tal vez. Entonces es eso, es resignificar también las formas en que nosotros desarrollamos nuestros procesos investigativos y reconocer, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos trabajo entre académicos y comunitarios, no estamos haciendo trabajo de campo, porque Isela un día nos lo dijo en una reunión y ella lo dice muy jocosamente, ustedes vienen aquí de gorrita, con antisolar, con su pinta, pues a hacer investigación, y yo no hago investigación, yo hago interacción comunitaria, porque yo estoy involucrada en ese territorio, yo hago parte de él, ¿cierto? Entonces es un poco reconocer esas trayectorias y un poco decía Jenny ayer, esos equipajes que cada una y que cada uno tiene, que le aportan al proceso investigativo, y le aportan en la medida en que hay ahí unos asuntos que ya se comparten, y por eso están estos 4 países, porque estos 6 países, porque todos queremos producir otro conocimiento y todos queremos contribuir a una construcción de una agenda, que digamos que de alguna medida también es la agenda que las comunidades vienen posicionando, pero que allí juega un rol muy importante la interacción también con otros actores que nos vamos a encontrar en terreno, como son las instituciones y como son también otros actores que precisamente ayudan a reproducir estos contextos. Entonces no, pues mi mensaje complementario es la apertura. Me gustó mucho un ejercicio que hicimos en México que trataba un poco de dar cuenta de que para arrancar este proceso necesitamos convencimiento, confianza, construcción de equipo, y el equipo le aportó algo muy importante, una cuarta C, que fue la confusión, ¿cierto? Lo vamos a sentir en cada momento, pero precisamente si los otros 3 vienen funcionando, la confusión va a ir logrando que se generen ciertas claridades también, porque la confusión va a ser de lado y lado, y la confusión también nos va a poder generar tensiones, ¿cierto? Porque también hay un juego de poder allí muy importante, y es quién tiene convencimiento, y a veces ese juego genera tensiones, y a veces, como dicen por ahí entre chistes, se dicen las verdades, y mucho nos dicen los comunitarios, es que sin nosotros ustedes no harían nada. Yo no lo afirmo tan radicalmente, pero sí digo que es una parte muy importante de ese 100% de la investigación. Listo, Lina, muchas gracias. Creí que estaban pidiendo la palabra ya desde fuera.
Bueno, entonces precisamente digamos esa discusión frente a los roles, ¿cierto? Los roles que cumplen, también los tipos de conocimiento que tienen. Podríamos decir que el conocimiento de la academia es un conocimiento construido desde las aulas, un conocimiento más teórico, mientras que el conocimiento, digamos, comunitario podríamos decir que es un conocimiento de la vivencia, un conocimiento del día a día, de la experiencia. Y lo que se propone entonces es recoger ambos conocimientos para lograr entonces frente a un objeto de estudio tener una mejor interpretación, ¿cierto? Una interpretación de alguien que está en el contexto, pero también una interpretación en efecto de una persona que ya ha estudiado este contexto y tiene también algunas herramientas teóricas para leer. Entonces digamos que bajo esa premisa lo que intentamos también, y ahí pues digamos sería también la otra pregunta que quisiera hacerles un poco tanto a las compañeras como a Pablo, es bueno, y en relación digamos a todo este asunto de investigación comunitaria, en coproducción de conocimiento, ¿cuáles son esas ventajas que ustedes ven y también un poco esas limitaciones o retos que nos implica esta metodología, ¿cierto? Porque ahorita incluso antes de llegar estaba diciéndole a Beatriz, bueno, vamos a hacer esto, y le decía, y mirando entonces también como lo malo de la metodología, y ella me decía, lo malo, no, todo es bueno. Yo no, habrá cosas, retos, hay cosas difíciles, hay cosas que tenemos que pensar y nos ha pasado, ¿cierto? Entonces un poco también esa es la pregunta, bueno, ¿cuáles entonces esas ventajas que tiene la metodología a diferencia de otro tipo de metodologías y las limitaciones que un poco nos implica? Y pues digamos que para que lo vayan pensando un poco, digamos en términos de las limitaciones, el hecho, por ejemplo, de que todos nuestros invitados, la mayoría, hayan venido solo investigadores académicos, solo tengamos una investigadora comunitaria, ya eso es un asunto que refleja algo, ¿cierto? Nuestra reunión, digamos que tiene un poderío, por decirlo así, de investigadores académicos, digamos que ustedes llegan y un poco entonces los otros van a llegar un poco más retrasados al proceso. Entonces, es también reconocer, por ejemplo, que en un proceso de estos, ese investigador comunitario se necesita desde la misma formulación del proyecto. No es solo cuando tenemos que ir a la comunidad a recoger información, sino que se necesita desde ahora. Nosotros estamos intentando integrar a Beatriz e integrar también a Oscar, que es nuestro investigador. Estamos negociando que sea nuestro investigador comunitario en la Comuna 6, porque es un proceso de negociación, no es ni nuestra imposición. Y digamos que eso es desde ya, el proceso no ha empezado. Nosotros queremos que ellos reconozcan desde ya el proceso, y no ellos como personas, sino ellos como organizaciones, que ese es también de pronto un poco, Iván, lo que tú nos preguntabas ayer de, bueno, ¿qué no se hace? Digamos que nosotros recomendamos mucho pues que no se llegue a los territorios intentando dañar procesos, y nosotros lo que intentamos es no hacer invitaciones personalizadas, Beatriz, Oscar, sino hacerlo con organizaciones. Si ya tenemos un trabajo con organizaciones, que sea la organización la que intente generar, digamos, esa selección del investigador comunitario, un poco lo que está pasando en México, ¿cierto? Que ustedes no lo traían porque allá tienen que negociar. Entonces, otra claridad, ese proceso de elegir esos investigadores tiene que ser un asunto de elección de la organización y de negociación entre ustedes. No es una imposición, y la idea es que no sea una elección, pues digamos a dedo, sino muy negociada, ¿cierto? Y bueno, y entonces ahora sí, pues digamos en términos de esas ventajas y limitaciones tal vez que tiene la metodología, que creen entonces Beatriz, por ejemplo. Y eso que leí ahorita que le iba a contar. Bueno, a ver, las ventajas que tiene es uno, el intercambio de conocimientos y de experiencias que nos permite desarrollar mejor nuestra función, reconocer nuestro trabajo, nos ha llevado también a que nos ha reafirmado que la coordinación, Caro cuando la organización me delega, decía Beatriz, es que son una coordinación colegiada, y nosotros decíamos sí. Y es un espacio donde también ese proceso acá, entre la academia y lo comunitario, nos ha ayudado también entre nosotras mismas, porque la coordinación tiene mujeres académicas que en sus momentos también se montaban, como aquí hemos ido manteniendo una relación horizontal entre todas y todos,
Entonces también nos ha ayudado, venga, es que si otras de afuera y otros construyen con nosotras desde unos niveles horizontales, porque acá nosotras, aunque hemos estado intentando tener unos diálogos horizontales, no lo logramos, ¿cierto? Entonces nos ha llevado a podernos sentar, dialogar, compartir. Entonces yo creo que entre los retos que hemos tenido, eso ha sido uno entre la misma organización y nos ha permitido sostenernos y llegar a esas negociaciones, ¿cierto? Nos ha fortalecido porque también dentro de las metodologías también hemos cambiado conceptos, y esos conceptos como nos han ido sirviendo para irlos poniendo, irlos argumentando, nos ha enseñado, nos ha ido también a llevar a utilizar mucho la argumentación desde el discurso, ¿cierto? Porque nosotras como comunitarias hablábamos, pero cuando llegaba la academia o llegaban la administración a hacernos cuestionamientos, entonces como nosotras no teníamos los argumentos, entonces, cierto. Ahora desde los mismos territorios hemos logrado otro tipo de cosas también con la argumentación, que eso es otro de los beneficios que nos ha traído el hecho de hacer parte del Observatorio de Seguridad Humana y de los otros proyectos. ¿Cuál era otra pregunta? Los retos o limitaciones de pronto que tenga la metodología. Hablamos primero de las ventajas y luego de las limitaciones, si quieren. Y luego la limitación. Bueno, aquí una de las grandes ventajas que ha venido, o sea, el resultado de esta metodología es, por lo menos que yo pues donde quiera que estoy, siempre lo resalto, y es ese conocimiento que le han venido fortaleciendo al que tenemos las comunidades, y que aquí se empezó, digámoslo, con un proceso que seguiré diciendo a los procesos, porque si tenemos la intencionalidad de dejar herramientas instaladas en las comunidades, el proyecto termina, los procesos continúan, y esa es una de las cosas y ventajas que tenemos dentro del Observatorio de Seguridad Humana y con sus metodologías diálogo de saberes o coproducción de conocimientos. Y no solamente ha ganado la comunidad, de aquí, hemos ganado conjuntamente, porque la comunidad ha ganado un discurso académico, ha ganado una sustentación, como decía al inicio, frente a sus necesidades, frente a lo que es lo que necesitamos en nuestros territorios, pero también la academia, y aquí ya lo hablo desde el observatorio, ha tenido también su reconocimiento, y ya desde lo académico decirles a estos otros procesos investigativos es que esa investigación se debe de hacer con estas metodologías, no como históricamente se han venido realizando, y que ese ha sido uno de los grandes cuestionamientos que le hemos venido haciendo a la academia, y es uno de los grandes reclamos. ¿Cuándo van a salir de esas cuatro paredes? Porque están formando y yo lo he dicho en varios espacios y acá lo digo, y es una de las cosas, están formando funcionarios cobracheques o están formando funcionarios sociales, que era otra de las palabras también que Jenny nos decía, y es muy bonito cuando hablamos y se dice, estamos formando profesionales, pero desde lo social también, porque cuando lo social se pierde todo. Entonces yo creo que esa ha sido una de las grandes ganancias acá, tanto académico como comunitario. Bien, muchas gracias. ¿Y el profe Pablo? No, yo, a ver, varias cositas. Primero, para nosotros, algo que veníamos conversando con Isabel, y que en algún momento lo hemos planteado en los equipos del observatorio, hay una cosa que parece como graciosa, es que en la academia hay una estructura jerárquica del pensamiento en donde nos gastamos años tratando de pulir un escrito, de mirar que sea lo mejor, de buscar palabras a veces incluso rebuscadas, bien sofisticadas, elegantes, que se supone eso le da la calidad académica, la rigurosidad académica, etc. Y resulta que para entrar en diálogo con la comunidad hay que desgravar todo eso
porque o si no se vuelve una incomunicación. Entonces lo que considerábamos como la meta, lo máximo a alcanzar, ese lenguaje sofisticado, súper elegante, eso en vez de ser una virtud, que en la academia es una virtud, aquí se nos vuelve un problema. Entonces hay que reconstruir, y ahí es donde viene el proceso de un nuevo aprendizaje. Tenemos que desaprender algunas cosas o reaprenderlas para establecer una comunicación con la comunidad. Ese es un primer punto, pero el segundo es un reto muy grande es lo siguiente: cuando uno empieza a tener claro que el saber de la academia es un saber que tiene algún valor, alguna importancia y que puede ser útil para unas cosas, pero que para otras puede ser un conocimiento inclusive inútil, un conocimiento además de inútil que puede ser perjudicial, negativo, que sirve para enredar a la gente, entonces, y que hay que aprender otras cosas, se presentan varios problemas. Uno, se puede presentar una situación de inseguridad, en el sentido de perderse uno, de no saber, es el temor a que si traigo eso que aprendí de la academia, puedo estar haciendo imposición. Pero lo segundo es el creer que entonces todo lo que dice la comunidad hay que tomarlo como válido, y también uno es consciente de que eso es un problema. Entonces eso genera una situación a veces de mucha incertidumbre. Y ya en la puesta en escena conjunta de académicos y comunitarios, llegan en esos procesos de negociación, que nos decía una vez un comunitario: bueno, está bien, sí, diálogo de saberes, el saber comunitario, el saber académico, ¿y quién decide? ¿Quién decide cuál es lo válido? ¿Lo decide el académico o lo decide el comunitario? Porque entonces, si lo decide el académico, vea, ¿cómo que dijo? Se montaron, como decía, vinieron aquí las académicas a montarse, pues a imponer su criterio. Y si lo deciden los comunitarios, entonces es lo mismo que había antes, pero la diferencia es que ahora es de tal. Bueno, la conclusión de la que hemos visto es que no es fácil. Eso de pronto estoy haciendo una traducción de lo que dicen en México. ¿Quién fue la que dijo? De la confusión. Entonces llega un momento, yo pienso que eso hay que negociarlo y mirar conjuntamente. En esa búsqueda tiene que llegarse a un consenso hasta donde sea posible de, bueno, si es por acá, y lo ideal es que sea construido conjuntamente. Llega un momento cuando, si estamos en un trabajo horizontal, llega un momento dado donde esto no es de un académico ni de un popular, esto es que le sirve a la comunidad. Ya es independiente y relevante si eso vino de la universidad, vino de la academia, de la vida. Lo importante es mirar si tiene validez allí. Entonces es ese momento como donde desemboca el río en el mar, donde ya es una nueva realidad, ya se pierde ese origen de si era popular o era académico. Yo creo que ese es un ideal, pero eso implica un proceso permanente como de negociación, de estar mirando, porque con esto termino. Otro elemento que veíamos con Isabel en la conversación del bus es que realmente esto, si la investigación es algo que aprendimos en la Comuna 13, en la investigación que hicimos, y era como esto, como una norma, y que le digo yo a mis estudiantes de investigación en la universidad: una investigación, si es auténticamente investigación, para mí un criterio es si lo impacta uno ya en lo personal, en su vida personal, ¿sí? No en su saber, en su conocimiento, no que salió otro libro o salió otro video, sino en la forma de ver el mundo, en su subjetividad. Es decir, lo tiene que sacudir a uno esa realidad internamente en su forma de vida, si realmente la investigación se hizo honestamente, a profundidad, no para sacar un libro o hacer un trabajo, sino para aportar a transformar la realidad. Entonces, esos cambios pienso que inciden tanto para los académicos como para los líderes, las lideresas comunitarias involucradas en un proceso investigativo. Yo creo que es una transformación que vamos ganando en valores, en sensibilidades frente al mundo, frente a los dolores, también frente a los logros, el no perder la alegría, que ese es un aspecto muy importante, el no perder la risa. Yo a los estudiantes
del semillero de investigación, cuando planteamos todos en la expectativa, pues que viene el profesor a ver qué es lo que se va a hacer acá, les planteo cuáles son los requisitos para entrar al semillero y les termino diciendo, vea, hay un requisito que se me olvidaba, porque ahí siempre a veces se me olvida, dice, pero que es el más importante de todos los requisitos, más que hacer las tareas y todo eso, es tener muy buen sentido del humor, es mantener la alegría. Ese es el requisito fundamental, porque esa actitud es la que nos permite tomar esto con pasión, con entusiasmo, con el deseo de hacerlo, y no porque toca otra reunión, otra tarea, hay que hacer esto, no, sino mantener esa alegría y ese entusiasmo. Y yo creo que es algo que debemos recuperar, porque además estamos trabajando todo el día con dolores humanos muy grandes, muy fuertes, y si no tenemos ese elemento de alegría que nos impulse a transformar, terminamos derrotados, deprimidos, vuelto nada, pues frente a esta realidad tan demoledora. Bien, muchas gracias. Entonces hasta aquí es claro, digamos, que el proceso metodológico que nosotros queremos compartir, ¿cierto? Y que nosotros adelantamos, y que ya será, digamos, el trabajo que miraremos más tarde hasta donde ustedes lo quieren también compartir o lo vamos a compartir en el marco de este proyecto. Es claro entonces que ahí está un poco lejana esa idea de sujeto y objeto de la investigación, ¿cierto? Ahí vemos que hay un asunto importante en relación a que el sujeto que es investigado en realidad también va a ser parte de la investigación. Yo solamente quiero compartir un poco de lo que se está hablando ahorita, ya que hasta ahorita me cae que yo soy la única investigadora aquí que viene fuera, ¿verdad? El tema que están hablando es de sola de academia. La compañera es de Honduras, para los sí, pues de afuera y de acá de adentro estaría y Oscar. Y Oscar. Sí, bueno, en lo personal para mí, a veces ustedes hablan con unas palabras muy técnicas y a veces quieren decir lo mismo que nosotros queremos decir. Tuvimos una experiencia con Lina una vez que nos pusieron a hacer un trabajo a las académicas y a las investigadoras. Pues nosotros lo hicimos de una forma y las investigadoras de otras, pero al final era lo mismo. Y nosotros defendíamos nuestra posición, que no, es mejor así, que así es que lo queremos y así era. Y ellas igual, no, es que mire, que esto quiere decir lo mismo, lo que ustedes están tratando de decir, lo único que lo hemos hecho de diferentes métodos. Pero al final la idea fue que nos pusimos de acuerdo y logramos unificar los conocimientos para la construcción de lo que queríamos, el objetivo de plasmar la información que la fuera entendible tanto para las académicas como para nosotras mismas. Y realmente esos tecnicismos, esas cosas a veces son las que nos separan y tienen como a desviar el objetivo y realmente ese creo que es uno de los puntos de desventaja que hay, pero dialogando y cada quien poniendo sus puntos de manera horizontal y tratando de explicar esto, quiere decir esto, y tratando de que nos convenzan a nosotros también que sí, que están tomando en cuenta lo que están plasmando los académicos. Pero no, fue muy bonita la experiencia y creo que en Honduras hemos logrado mucho con las académicas, tanto de la universidad como las representantes de las organizaciones, y prueba de ello es la agenda que tenemos también, una herramienta política que nos ha ayudado mucho para la disidencia y plasmar la necesidad y las demandas de las mujeres desde las comunidades, y también, ¿verdad?, de alguna manera pues el conocimiento pues se traslada también a las académicas y a todas las personas que se involucran en este proceso. Creo que esa sería alguna debilidad que hay en la cuestión de manejar la información. Del lenguaje distinto, ¿cierto? Bueno, justo como esa línea quería preguntarle al panel Cela de Fris, Pablo, como hemos visto todas estas ventajas, todas estas, estoy fascinado por la visita y ha habido muchas cosas buenas, pero creo que no solo de los triunfos se aprende, ¿no? Entonces quería preguntarles cuáles han sido los fracasos, cuáles han sido las cosas en que no se han puesto de acuerdo, cuál ha sido lo difícil, lo que les ha costado superar dentro de este proceso, ¿no? Porque de eso creo que también se aprende mucho. En particular, bueno, también quería hacer otra pregunta a Isela, que no sé si va un poco fuera del tema, pero que me interesó mucho,
sobre el mandala y sobre esta cuestión. Quería preguntarte qué papel tiene como la parte espiritual o en este proceso para ti, en lo personal o en lo comunitario, y a partir de esto que nos compartiste. Y a Pablo también quería preguntarle sobre, bueno, queda claro que en los investigadores e investigadoras comunitarias hay una influencia de la academia, ¿no? En el lenguaje, cuando decimos coproducción del conocimiento o diálogo de saberes, pues es lenguaje académico, ¿no? ¿Qué del lenguaje de la investigación comunitaria ha permeado a ustedes como dentro del trabajo académico, ¿no? Y que no solo del lenguaje, sino de la forma de actuar, de la forma de investigar, ha permeado a las prácticas académicas del observatorio y de la universidad, ¿no? Que tal vez también nosotros como académicos pues tenemos una jerarquía, como estudiantes en su momento somos estas entes que no entran todavía al saber y que nos tienen que meter al saber. También tenemos esas prácticas y también pasamos por esos procesos. ¿Qué es lo que como académicos han aprendido de las investigadores comunitarias? Y finalmente también a los tres, en el panel de las tres, que no me queda muy claro como creo que hay mucha, como, no sé si insistencia o de marcar la diferencia, de decir, es que están las comunitarias y las académicas, y por este lado las comunitarias y por este lado las académicas, y que está claro que hay experiencias y saberes distintos, ¿no? Pero ¿a qué responde visión de ver por un lado unas, por otro lado otras, en lugar de ver, por ejemplo, un equipo, ¿no? Un equipo de investigación diverso? ¿Por qué hay esta intención o ustedes creen por qué hay esta, pues sí, costumbre o esta forma de dividir, ¿no? De unos de este lado, otros del otro? Pues son muchas preguntas. Son muchas. Bueno, no sé. Sí. Perdón. A mí sí, yo sí quiero como primero responder lo de lo espiritual. Históricamente pues se ha venido trabajando con unas metodologías, y lo mencionaba ahorita el profe, y ha sido el de yo soy el que sé más. Y cuando nosotros incluso desde nuestro interior no reconocemos todo ese conocimiento que tenemos y no lo ponemos, o sea, no lo ponemos como, o sea, no, sino cómo lo conjugamos, o sea, cómo lo conjugamos el conocimiento que tiene el académico y el conocimiento que tenemos nosotros. Cuando yo desde lo espiritual me convenzo de que tengo un potencial y que ese potencial yo lo puedo utilizar para seguir en la defensa de los derechos humanos, porque finalmente esa es como la finalidad de todo activista, los derechos humanos, sea con enfoques diferenciales, mujeres. En este caso yo soy una gran defensora de los derechos de las víctimas del conflicto armado, pero eso no me da a mí pie para decir, no, es que yo solo defiendo los derechos de las víctimas del conflicto, yo defiendo los derechos humanos en general, mujeres, niños, todos los grupos poblacionales. Entonces desde ahí es muy importante, y cuando nosotros hablamos cuando nosotros entendemos que somos un equipo, que somos un grupo, sí, todos tenemos esa confiabilidad, todos ganamos. Y aquí si de pronto ahorita tenemos la oportunidad de compartir un poco de cómo fue la construcción de este documento, que fue implementando la metodología del observatorio. Y aquí tenemos algunos compañeros que tuvieron la oportunidad de participar y fueron tensionantes. Fueron tensionantes la construcción de este documento, pero finalmente logramos llegar a unos acuerdos y a un reconocimiento, tanto de lo que nosotros sabíamos y que era lo que queríamos, y desde la academia, como desde la línea de políticas públicas del Observatorio de Seguridad Humana. Entonces eso es lo más importante. Y otra de las cosas, esto es incluso Jenny también nos ha venido haciendo esa reflexión muy fuerte, lo del rol del investigador comunitario. Y yo lo digo así, nos montamos en un carro loco, ¿cómo vamos a aterrizar o cómo le vamos a poner el granaje a esto del rol del investigador comunitario? Esto es una tarea que tenemos, es
es una tarea que tenemos los investigadores de las investigadoras de allá de Honduras, nosotros aquí en Medellín con la red que estamos conformando de investigadores y ahora en México. O sea, entonces yo creo que aquí conjugamos, que probamos esa metodología, nos funcionó y el objetivo es no seguir diciendo, porque entonces caeremos nuevamente en ese, desbalance. O sea, pues eso es entre todos. Bueno, también Doris, inclusive un ejemplo vivo de los inconvenientes que podían haber en la construcción, Doris lo ponía, ¿cierto? Es como nadie tiene la verdad absoluta y todos y todas la tenemos, ¿cierto? Porque como la academia desde sus conocimientos traen una teoría y nosotras tenemos otra desde las vivencias, ¿cierto? Entonces la academia defendía su teoría y nosotras defendíamos nuestras propias vivencias. Entonces ahí ¿qué pasó? Ahí uno de los logros fue lograr concertar y poder mirar, o sea, la conclusión fue es que no hay una verdad absoluta y precisamente eso hace parte de la investigación y el trabajo que se hace tanto desde la academia como desde lo comunitario, ¿cierto? Eso fue uno de los logros que tuvimos nosotras, porque el sentir de la academia, porque no solamente la teoría que trae, sino también el sentir, porque son distintas las historias, las convivencias, y eso fue lo que nos fue también a nosotras fortaleciendo. Entonces nos ha servido mucho para para obtener la información de la academia, también como nosotras podemos, también cómo nos califican nosotras como personas para los territorios, pero también a ellos les ha brindado, como decía el profe, también les ha brindado las herramientas desde el lenguaje y cómo llegar también a los territorios, ¿cierto? Nosotras desde la facilidad de la convocatoria, de la agrupación, de los colectivos, inclusive una de las estrategias muy buenas que tiene el observatorio es precisamente hacer el trabajo con organizaciones, ¿cierto? Porque muchas veces los procesos tienden a dividirse, es como vamos logrando articular las distintas apuestas y propuestas para poder ir haciendo el trabajo desde con ellas mismas, ¿cierto? Entonces yo creo que eso, aunque en sus momentos fue un reto, igual a nosotros nos ha servido, porque no lo negativo es para destruir, sino al contrario, cómo cojo las situaciones difíciles que pasan en los distintos colectivos o en los distintos procesos o en el mismo observatorio para poder replantear las otras situaciones también que pasan, tanto en la organización como en lo social y en lo comunitario. A la pregunta que hace aquí Fernando, yo podría decir, ahí esto, nosotros estamos en deuda todavía de poder, siguiendo la dinámica de lo que nos capacitan en la academia, de sistematizar toda esa multitud de conocimientos que hemos aprendido del saber popular, de metodologías también, para, digamos, presentarlos de una manera como organizada. Así espontáneamente uno podría señalar algunos aspectos, por ejemplo, como estos. En el campo de los valores y de las actitudes, indudablemente que se acentúan sensibilidades, por ejemplo, y la importancia y la fuerza para querer transformar esta realidad. El ejemplo del compromiso de las organizaciones luchando, digamos, por su subsistencia y por hacer apuestas políticas de transformación, de expresar solidaridades entre distintas comunas o entre distintos sectores sociales. Todo eso son, digamos, sensibilidades que impactan a los investigadores académicos, para decirlo así. Y ahí hay como dos elementos que quería señalar, y es lo siguiente. En el proyecto anterior se llegó a cuestionar este aspecto. Hasta dónde nosotros, ya es una mirada desde el otro lado del asunto, hasta dónde los académicos que estamos comprometidos con estos organizaciones comunitarias tratando de hacer una coproducción de conocimiento, en el fondo renegamos de nuestro propio nicho académico y de vida que es la academia, ¿sí? Y la pregunta se nos plantea al revés. A ver, ¿qué están haciendo ustedes allá dentro de la academia
para llevar esto que se está aprendiendo acá y que impacte y se conmueva la academia, que no sean 2 o 3 individualidades que salen de la academia y se vinculan con las organizaciones populares, sino también cómo la academia se sacude de esto y lleva eso. Y termino con esta anécdota que me parece bastante simpático, que sobre todo ustedes no lo conocen. Resulta que aquí en la ciudad hay más de 20 universidades, ¿sí? Algunas muy con mucho presupuesto, mucha cantidad de profesiones, etcétera. Y algunas universidades, no solamente la Universidad de Antioquia en la que estamos nosotros, que es universidad pública, también hay otras universidades públicas y privadas, tienen algunos proyectos y algunos profesores vinculados a actividades con comunidades en distintas direcciones. Sin embargo, algo propio del mundo académico es que hay muchas rivalidades, competencias, celos, todo este modelo neoliberal que hace que la gente trabaje por puntos, cada cual preocupado de su proyectico, de sacar adelante, ni siquiera hay a veces comunicación con los que están en el mismo edificio, por todo esto, esta ideología. Y el asunto paradójico es que nosotros ni siquiera desde la academia hemos podido avanzar en ponernos de acuerdo o unificarnos. Y en cambio, desde un liderazgo como el de Isela, dice, uno de mis sueños es unir a las universidades, porque Isela y el proyecto de acá tiene relación con varias universidades, públicas y privadas, ¿sí? Y que algunos han logrado que vengan aquí a la comunidad, que se comprometan en distintos aspectos de arquitectura, de agronomía, de planificación urbana, etc. Y entonces el chiste es que lo que no hemos sido capaces nosotros desde la academia de unirnos, Isela ha promovido ya encuentros de nosotros los académicos motivados y liderados desde acá. Esa es una cosa, digamos, que es paradójica, entre comillas, pues, pero que es parte de este proceso y de una ganancia, digamos, que repercute en la academia y es movido desde acá. ¿Sí? Ahí termino. Listo, muy bien, ya se están todos agotando el tiempo, entonces Iván y Cela, entonces... Y luego algún compañero de aquí sería bueno Yo quería escuchar. complementar algo, Perdón. entonces no sé si Iván va a preguntar algo. Yo voy a preguntar algo, entonces. Bueno, no, lo que yo quería complementar, y gracias por poner ese ejemplo, porque es muy maravilloso de las tensiones, porque además no es solo la tensión respecto al lenguaje académico, como lo menciona Isela, Beata y Doris, sino que entonces eso que pareciera un solo reto, que es el lenguaje, implica otros retos. Y en ese sentido poner el ejemplo de los tiempos que tiene la academia y los tiempos que tiene la comunidad, que yo siento que ahí hay un desbalance brutal. Y es que, por ejemplo, para ese ejercicio, yo no sé si Virginia y Maritza se acuerdan que teníamos planteadas como 2 horas. Y ese ejercicio finalmente se llevó casi todo el día, pues, o varios días, yo no me acuerdo. Entonces el reto no era solamente el lenguaje, ¿cierto? El reto para nosotros, porque además nosotros tenemos unas agendas contractuales y unas agendas de investigación que son fase 1, fase 2, fase 3, y cada una con sus respectivos tiempos, horas y todo muy medible. Y en este ejercicio, algo también pues como para considerar y no llegar a la frustración, es que el tiempo pues varía y puede variar muchísimo respecto a cómo entonces nosotros estamos comprendiendo esas categorías analíticas que estamos acá y estos objetivos y cómo ellas los están viendo. Y el asunto a veces incluso ni siquiera es llegar al acuerdo de bueno, qué es lo que vamos a dejar o qué es lo que vamos a privilegiar. Porque a veces el acuerdo no permite ese diálogo de saberes. Un acuerdo puede frenar un diálogo de saberes, a veces lo más rico es la discusión. Entonces no es el acuerdo por el acuerdo, o sea, es el acuerdo por la comprensión y es el acuerdo por la unidad precisamente que decía Doris, finalmente todas queríamos lo mismo, pero nosotros queremos exponerlo y eso también se ha salido mucho a unos públicos y ellas lo quieren exponer a otros públicos. No tienen que ser separadas las dos cosas, ¿cierto? Se pueden hacer todas las cosas, pero toman distintos tiempos. Bueno, eso por un lado, el tiempo, el lenguaje, y lo otro es también un poco eso de que planteaban ahorita que lo decía hace un rato, de la relación de poder, y que marcadamente se da y se irá a dar en estos espacios en la medida en que los académicos van a llegar a sus lugares con una ventaja con relación a los comunitarios.
y ya hay tensiones, ¿es cierto? Porque está la tensión de quién sabe más, y luego vamos a llegar y va a ser la tensión que puede ser que imponga también algún elemento de verticalidad a nuestra metodología horizontal, y es que ustedes van a llegar a darle línea a ellos y a decirle, mira, este es el enfoque, esta es la metodología, estos son los que han estado realizando el proceso. Entonces tienen que tener muy buena, digo yo, no sé, disposición y un equilibrio también entre todo lo que hemos estado dialogando acá, para poder hacer entender también a ese otro comunitario que por lo regular llega al proceso un poco históricamente por la trayectoria también de los procesos investigativos que son un poco más extractivistas. Entonces también está eso de igual van a venir, pues tú me estás hablando más bonito, pero van a venir a hacer lo mismo. Y yo creo que ahí es donde cobra valor lo que precisamente viene de la trayectoria comunitaria, y ahí lo voy a conectar con lo espiritual que tú mencionabas ahora. Yo creo que en el observatorio, por lo menos para la fecha que yo llegué, pues es un grupo y siempre ha sido un equipo. Este es un equipo de trabajo. A ver, por aquí algunas personas que son un poco involucradoras lo llaman familia. Es una estrategia para amarrarnos más, para obligarnos a trabajar más los fines de semana, sobre todo. Juan, ya lo sale de acá. Familia y ya, pero entonces, o sea, esa construcción, digamos, conceptual de Isela, de familia, de que el observatorio para él es una familia, también ha sido una resignificación, en la medida del diálogo y del proceso con el equipo. Y si bien la metodología habla de investigadores académicos y comunitarios, es un equipo de investigación, y siempre se habla del equipo. Nosotros hablamos del equipo, tenemos un vicio horrible de ponerle a los proyectos o de llamarlos ligeramente con el nombre de cofinanciador. Entonces, equipo IRC, equipo CODI, equipo UPE, pero en realidad somos equipos que estamos liderando proyectos en distintos ámbitos, pero somos equipos de trabajo. Y lo espiritual, cada quien tiene su forma, ahí vienen los equipajes que plantea Jenny, ¿cierto? Cada quien tiene su forma de reivindicar y de llegar. Cuando vamos a hacer un taller, cada quien tiene la forma de llegar, ¿cierto? Y como dicen por ahí, hay gente que es más entrona que otra. Cuando nosotros empezamos todos estos procesos de interacciones comunitarias, yo veía un elemento en común con las mujeres, y eran las mandalas, ¿cierto? Las mandalas, la luz. Y Isela siempre quería llevar, o siempre quiere llevar su canasta con los productos. La población LGBTI quiere llevar las siluetas y mostrar los cuerpos sexuados y cuerpos asexuados. Entonces es entender que yo, para hacer un ejercicio de investigación, ¿cierto? O un ejercicio que en realidad es extractivista, porque igual vamos a sacar información, pero es cómo se accede a esa información, y la vamos a sacar y la vamos a extraer, pero no la vamos a extraer nosotros solos, sino es extraerla por extraerla, sino que es con ellos. Empezando a ver todos esos elementos en común, veíamos que esos elementos permiten precisamente la confianza, precisamente que ellos vean que nosotros no estamos llegando tan externo, y que en realidad sí hemos aprendido. Y yo creo que hoy en día, en lo que yo llevo acompañando procesos del observatorio, incluso en México casi les da un yello cuando llegamos un día, ustedes se encargan de abrir y nosotros llegamos con vela, trapos y cosas, unos académicos bastante verticales, como se van a gastar el tiempo y no van a hacer nada, porque esa es nuestra preocupación. Después del ejercicio, la reflexión fue muy bonita respecto a lo que se logró con ellos, ¿cierto? Entonces es entender y precisamente decir, es que sí estamos aprendiendo de esa trayectoria de las comunidades, y por eso a nosotros ya no nos faltan estos elementos simbólicos, porque estos elementos simbólicos están hablando de lo que se quiere en cada uno de esos espacios. Yo creo que el reto también es lograr incorporarlos de manera que tampoco parezcan simplemente artilugios o decoración, sino que se comprenda qué es lo que significa para ellos. Bien, Dina, muchísimas gracias. Y cerramos entonces con En Iván. Guatemala, las patrullas de autodefensa civil tuvieron un fuerte papel como paramilitares para poder, favorecer todos los mecanismos de represión durante el conflicto armado. Y eso todavía quedó como una cultura del miedo a ser escuchados. Entonces, en Guatemala hay mucha resistencia cuando un miembro de la propia comunidad empieza a tomar nota de lo que se dice, o empieza a hacer preguntas y se convierte en un investigador, porque entonces la pregunta es ¿qué van a hacer con esta información? Y claro, más las generaciones,
no los millennials, ¿verdad? Sino las generaciones anteriores tienen mucha resistencia a este tema. Me pregunto si se han encontrado con esta resistencia y qué les ha funcionado. Y segundo, si no les ha dado miedo de un día despertar, sobre todo a las investigadoras comunitarias, si no les ha dado miedo un día despertar y darse cuenta que ya son parte de la academia, solamente que están jugando un rol distinto, ¿verdad? Están construyendo el conocimiento de una forma distinta, pero están cooperando con todo un proceso sistémico, ¿verdad? De construcción de conocimiento. Así que yo la frontera esta no la veo tan así como tan clasista, porque en realidad se trata de eso. O sea, estamos hablando de una división de clases dentro de la academia. Yo creo que al final de cuentas el conocimiento resulta siendo algo concatenado, que hay un filósofo que dice que no hay mejor teoría. ¿Cómo es? No hay una cosa más práctica que una buena teoría, ¿verdad? Entonces, si es una buena teoría, nos va a servir a todos, ¿verdad? Y nos va a servir en diferentes direcciones. Así que, pues, felicitaciones también. Solo lo del miedo me gustaría escuchar qué les ha funcionado y qué. Bueno, yo hago una Un moción minuto de cada tiempo, uno, exacto. porque entonces ya tenemos el bus allá y nos pasa lo mismo, ¿cierto? Que el señor tiene sus tiempos, entonces un minuto cada uno. Sí, y el señor tiene que estar a las 4 recogiendo otro grupo en el carnaval y me diga. Podríamos terminar de hablar ya. Sí, yo creería. Ya, lo que podríamos era escuchar de pronto a alguno de aquí de la comunidad si tiene algo que decir, y más bien nosotros, como continuamos la reunión allá, quedan las preguntas y más bien si alguno de los de aquí de la comunidad quiere decir los tres algo. compañeros de acá de Pinares que, Y de acuerdo a lo que y escucharon, hay quieran más. pronunciarse, sí. quieran decir algo del proyecto, porque ya ellos se tienen que ir y ya ellos pueden seguir hablando de esas otras preguntas, pero las preguntas que ustedes tengan las quisiéramos atender también. A ver, mi nombre es Angelino Suceso, hago parte de acá de esos procesos. Yo creo que esta reinsignificancia que se ha venido, o estos procesos que se han venido en la comuna, han sido difíciles en muchos aspectos, porque realmente lo político se conjuga más en la diplomacia, y no ha tenido muy en cuenta, por ejemplo, lo empírico que somos nosotros. Lo empírico nosotros somos venideros de diferentes municipios de poca educación. Entonces nosotros planteamos unas necesidades, no ni por escrito, sino porque lo que vemos es lo que queremos como manifestar. Y en cuanto ellos vean que nosotros tenemos la razón, pero como ellos tienen el poder, entonces no aceptan la razón que nosotros planteamos, sino hacer lo que ellos, por su capacidad de acto, ellos tienen la capacidad de hacer, quizás sin socializar. Entonces ahí es como ha sido muy difícil. Nosotros, por ejemplo, los procesos que se han logrado fueron, por ejemplo, por una votación popular, donde prácticamente cada quien era el que manifestaba qué era lo que quería. Esos fueron unos puntos donde nosotros votábamos y decíamos, estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo. De acuerdo a eso, fue un documento donde se les planteó a la administración, donde ellos ya han llegado no digamos que a reconocer, a medio reconocer la dinámica de la comunidad como tal. Pero los procesos que se han hecho, por ejemplo, aquí de la seguridad alimentaria, ha sido un énfasis como imagen de lo que fuimos anteriormente, y en este momento no lo somos. Como bien saben, se perdieron las fincas, se perdieron todo esto, entonces ya nadie vino aquí a quedarse como un pájaro en una jaula. Yo no sé hacer nada, yo no puedo hacer nada. Entonces, para nosotros el proyecto de seguridad alimentaria ha sido muy importante, no por lo que nos produce, sino como por, ¿cómo le diría yo? Como por tener esa vivencia de lo que tenemos en el momento. Esto era lo que yo era, esto es lo que yo hacía. Continuar con la conexión con la tierra. Eso.
continuar con la conexión con la tierra y continuar como con esa cultura, que prácticamente la cultura en nuestro país se ha venido acabando permanentemente, que eso es algo muy importante que no se debe de acabar, porque ya estamos llevando eso a otras culturas adicionales que no son las ancestrales. Yo creo que en eso ha sido muy importante estos procesos de articulación de procesos, no individualizar necesidades, porque en cualquier punto que estemos en el área metropolitana o quizás en el norte del país es la misma necesidad. Entonces la idea sería articular las necesidades y plantearla ante la administración donde estemos, qué tan importante es para nosotros, no para ellos, sino para nosotros que somos los que la vivimos. Bien, dona Angelino, muchísimas gracias. Les agradecemos entonces a todos por el espacio. Sí, y Carlos nos va a despedir. ¿Quién? Carlos. Sí, por eso el compañero entonces nos va a acompañar con unas letras y ya entonces muchísimas gracias sobre todo a los pobladores de este territorio por recibirnos. Listo, hágale. Te escuchamos entonces, Carlos. Pero le pueden abrir el... Pasa aquí adelante. Bueno, yo quiero cantarle un pedacito de unas canciones que yo canto. Es Hijo, es sobre una chica que estaba enamorada de un chico, pero las barreras entre guerras urbanas no la dejaban. Entregada y exitosa, siempre ha sido una doncella, con un sueño en la meta y su meta es ser estrella, crecer una doctora, para que no le falte nada, y gracias a Romeo ella está enamorada. Entregada y exitosa, siempre ha sido una doncella, con un sueño en la meta y su meta es ser estrella, crecer una doctora, que no le falte nada, gracias a Romeo ella está enamorada. Ha salido adelante con lo poco que ha tenido, con ayuda de su hermano, de su hinchada, de su equipo. Preocupa su sueño, quiere que el barrio esté unido, preocupa las barreras que ella siempre ha sufrido. Le gusta mucho el baile, le gusta mucho el fútbol, admiran las personas que luchan por su futuro, sí, que luchan por su futuro, sí. Es una rusa, inteligente y cariñosa. Es una chica hermosa pero estudiosa. Ay, no le copia a cualquier Romeo, y a pesar de su belleza no se cree ningún trofeo. Su hinchada lo separa por una barrera zurda. En una guerra de ninguno tiene la culpa, rojo o verde. Y por eso lo que tú has pedido a ser hermano es que acaso tú no odias. Entregada y exitosa, siempre ha sido una doncella, con un sueño en la meta y su meta es ser estrella, de ser una doctora, que no le falte nada. Gracias a Romeo ella está enamorada. Entregada y exitosa, siempre ha sido una doncella, con un sueño en la meta y su meta es ser estrella, de ser una doctora, que no le falte nada. Y gracias a Romeo ella está enamorada.